Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Eh, Nuevamente estamos acá en una charla, debate, le pusimos los del Instituto de Gestión Pública para conversar un poco de este tema que les cuento para los que no son de acá, que en la provincia de Santa Fe está en agenda, que es la reforma constitucional. Y uno de los puntos que siempre se toca cuando charlamos de reforma constitucional es la autonomía o no de los municipios, algo muy pendiente en la constitución provincial, porque tenemos una constitución provincial bastante antigua, eh, y decidimos desde el instituto, si bien la reforma constitucional podríamos haber tomado otros temas que tengan que ver más con el derecho, se decidió abordar la autonomía municipal porque es algo que a Rosario siempre le interesó mucho, lo impulsó mucho. Y dejamos otros temas más vinculados a lo jurídico y a la actualización de la norma constitucional para otros institutos que a lo mejor lo analizan más desde un punto de vista más jurídico. Esto, si bien tiene un enfoque jurídico, la idea de este instituto y la idea de esta charla es darle un poco otra visión a lo que es la autonomía municipal. Por eso hoy vamos a contar con tres profesionales que nos van a dar sus distintos puntos de vista y van a tratar temáticas, podemos decir, diferentes, pero todo dentro de lo que es la autonomía municipal. Hoy nos va a acompañar acá en la charla Daniel Trabacuor, Javier Moreira y nuestra querida Patricia Nari nuevamente, eh, que ella siempre nos está dando una mano con estos temas, sacando un poco la visión jurídica y poniendo un poco la visión de los politólogos, los licenciados en ciencias políticas. Un poco. Así que, Daniel, si querés comenzar, Daniel va a tratar, les voy a leer, igualmente ya todos tienen el flyer. Daniel va a desarrollar el nivel de la autonomía relativa de Argentina en el mundo, las diferencias provinciales. Después Javier, la autonomía de los municipios en Córdoba, un balance provisorio y nuevas agendas. Y Patricia, efectivamente, la reforma constitucional en Santa Fe, la autonomía municipal como un desafío. Si les parece, hacemos como hacemos siempre, al final de este encuentro, se hacen algunas preguntas, si queda algo por consultar. Y bueno, Dani, si querés comenzar, un placer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Rosario por la invitación, al instituto para compartir este espacio con queridos colegas. Y bueno, efectivamente, mi presentación, ya mismo voy a compartirles, es sobre el tema del nivel de autonomía relativa de Argentina y las diferencias provinciales. O sea, tratar desde el punto de vista del estudio comparado, características en particular del sistema municipal argentino en distintas escalas territoriales con los instrumentos que se han construido para medición de niveles de autonomía o aplicaciones de ellos y tratar de sacar después algunas conclusiones generales sobre la provincia de Santa Fe. Primero, lo primero que yo señalaría hoy, o cuando lo hablaba con Gonzalo, me siento muy cómodo navegando a dos aguas entre la ciencia política y el derecho, en particular en el derecho municipal. Tengo el honor también de integrar la comisión de asesora de la Comisión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la comisión que lleva los temas municipales. Y por otro lado, bueno, mi trabajo en el campo de los estudios municipales desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Así que me siento muy cómodo y
en una charla para juristas, yo creo que hay 4 puntos que son insoslayables identificar. Primero, que la autonomía es un fetiche discursivo del municipalismo argentino, ¿no? O sea, con autonomía se resolverían casi todos los problemas de la gestión municipal en Argentina. Esto entronca, digamos, con quienes fueron los primeros en construir el campo disciplinar de los estudios municipales, que hoy es un campo en sí mismo, pero que abreva de 2 tradiciones, la del derecho municipal por un lado y la del planeamiento urbano por otro, digamos, así fue hasta los años 90, donde hay una confluencia hacia la construcción más estricta de un campo disciplinar específico, y la autonomía es indiscutiblemente uno de estos fetiches, ¿no? O sea, una herramienta que serviría para resolver casi todos los problemas. Segundo, hay una confusión con conceptos del sentido común. Aún algunos colegas, y sobre todo en el discurso político, autonomía se confunde aún hoy para algunos con autarquía, con independencia, ¿no? Con un uso muy poco específico del concepto de autonomía entendido como autogobierno, como capacidad de autogobierno. En tercer lugar, el tema de la autonomía lamentablemente tiene muy poco interés fuera del derecho público, ¿sí? O sea, es o somos una minoría ruidosa, los que señalamos la necesidad de avanzar en los niveles de autonomía municipal. Y mucho desde el campo, efectivamente, del derecho público en general y el derecho municipal o el público provincial y municipal, como se llama en otras universidades, en particular. Y cuarto, yo lamento tener que decirlo, yo siento que desde este punto de vista del derecho público ha habido pocos avances conceptuales desde el fallo Rivademar y el artículo 123 de la Constitución. Muchos colegas han insistido en que es un punto de partida, no tanto el fallo Rivademar, bueno, que todos sabemos perfectamente que ocurrió en la ciudad de Rosario, con un caso de la ciudad de Rosario, sino en particular con la incorporación del principio de autonomía municipal en el 123 de la Constitución, ¿no? Y habría una suerte de prehistoria que va desde la Constitución de Santa Fe de 1921, las cartas orgánicas de Santa Fe y de Rosario, redactadas en la década del 30 y después suspendidas, la incorporación del principio de autonomía en las provincias, en las nuevas provincias, post o durante, post la caída del gobierno del presidente Perón en el año 55, las nuevas provincias incorporan el principio de autonomía municipal y en la transición democrática las constituciones, prácticamente con excepción de la Constitución de Tucumán de 1990, fueron todas incorporando este principio, ¿no? Yo soy de los que cree, y así lo he escrito en 2 o 3 artículos o capítulos, que para mí el 123 es más bien un punto de llegada. O sea, hay un activismo en favor de la autonomía municipal que estaba un poco en el corazón del discurso municipalista hasta el 94, y lejos de que eso en el 94 haya representado una situación de partida, de procesos, yo creo que es un punto de llegada. Es
el final de un ciclo de reformas municipalistas que se inicia con la transición democrática y se cierra, en cierta forma, con la sanción del 123 de la Constitución Nacional. En los estudios de la autonomía, en particular sobre gobiernos regionales o gobiernos federales, yo indicaría dos indicadores construidos de manera internacional. Uno es el Regional Authority Index, que es un índice de autonomía regional construido sobre casi un centenar de municipios, de gobiernos regionales de todo el mundo. La medición la pueden encontrar entre 1950 y el año 2018, que fue el último año que se midió. Inclusive hay, en la fuente que yo cito ahí, pueden encontrar el informe de Argentina, en particular, que analiza la variación de los niveles de autonomía en los distintos momentos del federalismo argentino. Aquí tienen los 50 primeros países de autonomía y podemos encontrar que la Argentina se encuentra en el número 12 entre los primeros 50 de 100 países. O sea, nosotros tenemos un federalismo relativamente robusto en términos de autonomía, de la autonomía de los gobiernos provinciales respecto del gobierno federal. Fíjense que Argentina, está Alemania, bueno, Bosnia, India, España, Bélgica, Estados Unidos, Pakistán, Canadá, Suiza, Italia, Australia y Argentina. Es el primer país de América Latina que está medido. Por supuesto hay otros que se miden. Está la medición de Perú, proceso de reforma importante de los gobiernos regionales en el Perú. Este es uno de los elementos característicos de la descentralización en el caso peruano, muy por encima de Brasil, de México y así de otros países de América Latina. Entonces, nosotros lo primero es entender que tenemos un federalismo robusto con niveles de autonomía significativos en el caso de las provincias, ¿no? Pero cuando voy a mirar qué pasa en el caso argentino respecto de otras escalas territoriales, en el mundo se utiliza un indicador que tuve el honor de ser el investigador del estudio para la Argentina, que se hizo entre 1990 y 2020 con el Local Autonomy Index, el índice de autonomía local. Hay dos versiones, hay una 1.0 que está publicada en la revista Argentina de Derecho Municipal, creo que lo publiqué allá por el año 2019, y esta es la medición final del año 2020 con un indicador ligeramente corregido. Este indicador lo hemos aplicado, va a ser el corazón de nuestra presentación, pero también lo hemos aplicado, en el caso de Ángel Estraína en su tesis, a las ciudades capitales del espacio iberoamericano. Y aquí, la aplicación de este indicador muestra que la Argentina es de las 21 capitales que forman parte de la UCI, o sea, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, Buenos Aires es la ciudad capital con mayor nivel de autonomía, inclusive por encima de la Ciudad de México, que todos sabemos que se trata de un estado en paridad respecto de otros estados de la Federación Mexicana, ¿no? Y por encima de ciudades como Madrid, Lisboa, ¿no? Entonces, también Argentina tiene un federalismo robusto en términos de autonomía. La ciudad de Buenos Aires, que todos sabemos que
que no es un nivel, pero sí es un orden de gobierno en la Argentina, también tiene un alto nivel de autonomía, pero el problema es cuando vamos a mirar las cuestiones de la autonomía municipal. El LAI se aplicó para 57 países. En la banda podrán ver ahí que la Argentina, en términos internacionales, se encuentra ya en un nivel intermedio, ¿no? En la línea roja es el promedio del nivel de autonomía del sistema municipal respecto del nivel, sea en los países de 3 o 4 niveles del nivel superior, y en el caso de los países que tienen solamente 2, también, digamos, ¿no? Entonces, Argentina, que tiene tan robusto y tan competitivo sus niveles de autonomía a nivel provincial y a nivel de la ciudad, de las ciudades capitales, a nivel municipal ya está por debajo. Y una cosa bien interesante que yo siempre destaco es, y este también es un viejo análisis y un clivaje propio de los estudios del derecho, es que los países federales tendrían una tendencia a un mayor nivel de autonomía y los países unitarios uno menor. Si yo miro la medición, Colombia, que es un país unitario, tiene un nivel de autonomía en el sistema municipal superior al argentino, el argentino superior al chileno, otro país unitario, y si van a buscar en la lista, México, que es un país federal, tiene un muy bajo nivel de autonomía municipal, ¿no? Entonces, esto es interesante entender. El LAI lo que va a medir son 11 variables que incluye las dimensiones institucionales, políticas, económicas, administrativas, y desde este punto de vista el sistema argentino no se encuentra tan bien parado. Voy a señalar, dado el tiempo disponible, voy a expresar solamente algunas de estas variables, las que a mí me parecen más relevantes, en particular para la Argentina, pero sobre todo para el caso santafesino y para la discusión de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Uno es el tema del alcance de las políticas, esto es, de la cartera competencial que tienen los municipios. Fíjense que Argentina se encuentra exactamente por debajo del promedio, ¿no? Y esto da idea de un sistema que tiene, y ahora lo vamos a analizar para el caso de Santa Fe, aquí vamos a encontrarnos con un problema en la Argentina, que es el tema de las competencias relativamente estrechas de los sistemas municipales, ¿no? Y es un tema que lamentablemente yo entiendo no tiene suficiente fortaleza en el discurso del municipalismo argentino. En segundo lugar, la variable número 3, la llamaríamos en los estudios del índice de autonomía local, la discrecionalidad política efectiva. ¿Qué es? La discrecionalidad política efectiva es la cartera de políticas que ejecutan los gobiernos locales dentro de una cartera prefijada para el análisis comparativo de los 57 países. Esto va desde salud, educación, transporte, políticas del cuidado, uso del suelo, política de vivienda, política para los migrantes, un sinnúmero de políticas que fueron las que tratan de identificar la complejidad. Cada uno de estos campos, a su vez, son estudiados de distinta forma. Y aquí, significativamente, en Argentina se dispara. Este es un estudio para el caso argentino, sí se ha hecho para el año 2020,
sobre 106 municipios argentinos, como representativos de la situación. Y aquí los municipios, este es un dato también interesante, este sí es más común, sobre todo en los estudios municipales, cierta percepción de que los gobiernos municipales o gobiernos locales en general hacen más de las competencias que tienen regladas. Tampoco esto es tanto como algunos quisiéramos o tanto como se ha quizás puesto el énfasis en los estudios, sobre todo de fines de los 90, principios de nuestro siglo, sobre la cartera de políticas de los gobiernos locales. Lo que pareciera indiscutible es que los municipios hacen más de lo que tienen reglado. Un dato que también me parece muy relevante de la Argentina, que también claramente se despega del promedio, y si ustedes se fijan, se va a los países con mayor nivel de autonomía, es la autonomía fiscal. O sea, la capacidad de imponer impuestos a sus ciudadanos. Pero aquí hay una gran asimetría entre provincias, porque mientras en la provincia de Chubut los municipios pueden cobrar ingresos brutos del inmobiliario urbano, el inmobiliario rural y el impuesto automotor como los principales impuestos, además de sus otros ingresos, en otras provincias tienen una limitación absoluta y solamente existe la posibilidad del cobro de tasas, digamos, ¿no? Entonces, aquí, y esto va a ser el corazón de la argumentación en la segunda parte, que es la gran asimetría entre provincias. No obstante, que los municipios argentinos no tienen impuestos que son significativos para esos propios municipios. En términos internacionales, hay municipios en el mundo que cobran otro tipo de impuestos, pero en el caso argentino, pese a eso, de la asimetría y de que los impuestos no son suficientemente, no aplican, por ejemplo, sobre el patrimonio o sobre el consumo, como sí lo hacen en otros países del mundo, claramente estamos por encima del promedio internacional. Y donde Argentina indiscutiblemente se derrumba, digamos, en la construcción del indicador, es en el acceso al gobierno nacional o regional, ¿no? Esto es en el poder de lobby del sistema municipal. Esta es la única variable de las 11 que no fue objetiva. La metodología que yo apliqué para estudiar el caso argentino fue la siguiente. Consulté en 4 campos disciplinares a 16 investigadores vinculados a estas 4 temáticas, a las 4 temáticas, el planeamiento, el derecho, la gestión y la política local. Traté de ordenar a los colegas en función de un cierto clivaje político, digamos, ¿no? Para que la muestra fuera relativamente representativa, y esta es la opinión de los colegas, ¿no? Y en este caso, Argentina claramente tiene un problema de lobby municipalista, ¿no? O sea, la relación del ejercicio del lobby que hacen los municipios respecto de las provincias y de los municipios respecto del gobierno federal. Si yo voy a identificar después el índice de autonomía municipal por provincia, porque así se ha hecho, voy a presentar solamente los datos para el 2020, pero se hizo entre 1990 y el año 2020, voy a ver una cierta asimetría entre las provincias, ¿no? Yo no sé si logran ver un cierto matiz de color hasta la provincia de Santa Cruz, está con un tono más oscuro, es en la escala internacional lo que llamaríamos municipios de autonomía alta. Corrientes, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba, Neuquén, Salta, Chaco, Formosa, Jujuy y Santa Cruz. Después tenemos un conjunto un poco más claro de lo que llamaríamos en el estudio, insisto, en el estudio de los 57 países que dirigió el profesor Andrés Ladner,
países de autonomía media alta, que son Entre Ríos, Río Negro, Catamarca, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán. Y por último encontramos 3 provincias que son Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, que son provincias de nivel medio, ¿no? El país, en términos internacionales, si yo lo veo como conjunto general, es un país de autonomía media alta, pero con una gran asimetría. O sea, nosotros tenemos en Corrientes y Tierra del Fuego niveles de autonomía municipal equivalentes a los niveles de los países nórdicos del norte de Europa, que son los países del mundo con mayor nivel de autonomía, ¿no? Pero esta es una situación excepcional y no es casual, digamos, que sean 2 provincias con regímenes municipales relativamente recientes. En el caso de Tierra del Fuego, la historia comienza con la Constitución de 1991, en el caso de Corrientes, desde la Constitución del año 2007, que yo tuve el honor de orientar a su comisión de régimen municipal, ¿no? Entonces, un dato significativo de la Argentina es el nivel de autonomía. Por supuesto, me entiendo que al público presente le interesará en particular que Santa Fe se encuentra entre las 3 provincias con menor nivel de autonomía. Pues voy a explicar, y con eso voy a terminar, por qué da así la medición de Santa Fe. Pero quiero señalar 2 procesos más. El primero, en esta línea, la evolución del índice de autonomía local para toda la Argentina. Y si ustedes se fijan, esto sí abarca desde 1990 hasta el año 2020, no lo hice por provincia, sería algo fatigoso para el análisis, pero podríamos hacerlo, pero entender que es un proceso que, si ustedes se fijan, se modifica muy poco, ¿no? Las principales, si ustedes se fijan, nosotros arrancamos en valores cercanos a los 60, en el año 90. Hay allí algunas variaciones entre el 93 y 94, un pequeño ascenso a un escalón, después baja, ¿no? Con la crisis económica. Piensen ustedes que también este no es un índice construido solamente de los datos institucionales o jurídicos, también incluye toda la dimensión fiscal de los gobiernos locales, ¿no? Ingresos, transferencias discrecionales, o sea, es bastante más completo. Las principales variantes se dan alrededor de la situación fiscal. Y, por ejemplo, en términos competenciales, los municipios, yo diría que solamente han sufrido 2 modificaciones sustanciales, por ejemplo, en nuestro siglo, que es la transferencia del Estado federal hacia las provincias de los sistemas integrales de protección de derechos de la infancia y de la adolescencia, y la incorporación en la Ley Federal de Educación del componente de transferencias del gobierno federal para la reparación inmediata de edificios escolares, lo que se conoce habitualmente con el nombre de fondo educativo. Fíjense, son prácticamente las únicas transferencias competenciales a nivel federal, y a nivel provincial las constituciones en general, salvo la Constitución de Corrientes, no tienen grandes variaciones en la cartera de políticas que, bajo el formato de competencias, le asignan hacia los gobiernos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Esto refuerza mi argumentación de que el sistema municipal argentino se mueve muy poco, aún contando esto que muchas veces aparece como un dato. Bueno, las transferencias del gobierno federal son significativas. No, las transferencias del gobierno federal, por ejemplo, en el año 2022 no alcanzaron a los 500 millones de dólares. Eso puede ser una transferencia particularmente significativa para algún municipio en particular. Pero cuando yo miro el universo de los más de 2.100 municipios que tiene el país, la realidad es que no es llamativa. Quiero decir, por ejemplo, un solo dato. En el año 2022, por ejemplo, por habitante,
la ciudad de Rosario recibió 33 veces menos recursos por habitante de los que recibió el municipio que más recursos recibió por habitante. 33 veces menos, no un poco menos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para el municipio que más recibió, que me voy a, no voy a entrar en estas disputas entre municipios, digamos, no me corresponden, digo, sería totalmente una curiosidad. El problema es que para ese municipio, evidentemente, las transferencias discrecionales sí le representan una cierta cantidad, ¿no? Entre los 5 municipios que más reciben además el 16% del total de las transferencias federales. Pero, si uno se fija, son 80 millones de dólares, ¿no? O sea, la inversión de transferencia discrecional que hace el gobierno federal, la realidad es que no es significativa. Esto rompe con bastantes mitos. Así que después quiero sí señalar la variación de la autonomía, del nivel de autonomía entre provincias argentinas, ¿no? Indiscutiblemente, la provincia de Corrientes es la que más ha cambiado desde 1990 hasta 2020. Sufre 2 procesos de reforma. En 1991, la primera reforma constitucional, y en el 2007 otra. Tierra del Fuego, que no era provincia, pero que tenía un régimen. La Constitución de Entre Ríos, la Constitución del 2008, que viene a paliar en buena parte la Constitución de 1933, y otra vez se van a encontrar con prácticamente nula variación Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. O sea, el sistema municipal santafesino tampoco cambia significativamente en esos 30 años, digamos, ¿no? Obviamente que figura último por una cuestión de orden alfabético, pero, digamos, está en el grupo de las provincias que no cambian. Solamente cambian, ya les digo, por las cuestiones de estas 2 competencias federales en las cuales el Estado federal se involucra, que es niñez y adolescencia, y el tema del mantenimiento escolar. ¿Por qué Santa Fe? Y esta es mi última argumentación antes de llegar a la conclusión, y con esto termino. ¿Por qué Santa Fe da tan bajo? Bueno, primero, obviamente, porque su constitución no garantiza la autonomía municipal, pero no es solamente por eso, ¿no? Santa Fe, por ejemplo, en el alcance de las políticas, los municipios santafesinos tienen una cartera corta de competencias. O sea, los municipios santafesinos no tienen una cartera grande de competencias. Pensemos, por ejemplo, el tema sanitario. Con la excepción, obviamente, del sistema de salud de Rosario, los municipios de la provincia de Santa Fe prácticamente no tienen injerencia en el sistema de salud, ¿no? O en la materia de la educación. Los municipios de Santa Fe, hay municipios del resto del país que tienen mucha más injerencia en el sistema escolar que el sistema santafesino, ¿no? Entonces, los municipios de Santa Fe tienen una cartera relativamente corta. En términos de discrecionalidad política efectiva, pese a que municipios santafesinos han sido destacados por sus experiencias innovadoras, en el caso de Rafaela, en el caso de Rosario, la realidad es que se involucran relativamente poco en el desarrollo de competencias por fuera de las competencias. Por ejemplo, no hay municipios santafesinos que desarrollen un sistema educativo, ¿no? Y, por ejemplo, sí lo hay en la provincia de Buenos Aires, sí lo hay en Catamarca, o sea, los municipios no lo tienen reglado, pero los municipios lo hacen igual. O en el tema de la materia de la salud. Hay provincias donde los municipios salen, obviamente, a cubrir a provincias que no cumplen suficientemente con la prestación de servicios y salen a cubrirlo. En autonomía fiscal es un caso clásico. Santa Fe, los municipios no cobran impuestos, ¿no? Y entonces eso, obviamente, entonces aparece solamente el instrumento de la tasa y el instrumento de mal aplicar las tasas. A veces
el deseo de cobrar, de hacer que las tasas se transformen en impuestos, ¿no? Cuando su naturaleza constitucional es completamente distinta. En sistema de transferencias financieras, sí, porque los municipios santafesinos tienen la misma potestad que todos los municipios argentinos, que es la libre disponibilidad de que las transferencias que reciben tienen libre disponibilidad. En autosuficiencia financiera, lo mismo ocurre a nivel federal, esto es 2020 igual. La libertad para endeudarse está consagrada constitucionalmente. No me preocupa. Sí, los que están en rojo son los que quiero señalar, ¿no? La incidencia en el sistema político. O sea, los municipios santafesinos no tienen incidencia sobre el sistema político, ¿no? Pensemos que hay provincias que pueden reglar la fecha de las elecciones locales, que pueden el régimen electoral de las provincias, que pueden llegar a tener sus propias juntas electorales municipales, digamos, ¿no? Y toda esa materia, en el caso de Santa Fe, no existe, ¿no? La cláusula constitucional, obviamente, que no tienen la protección constitucional sobre el tema de la autonomía, no tienen los municipios santafesinos una estructura de representación, aunque la hubo en el pasado, en los años 90 hubo una asociación de municipios santafesinos por encima de los partidos, ¿no? Pero ahí falla obviamente el lobby. Entonces, los municipios santafesinos, y con esto termino, porque mis colegas tienen cosas seguramente más interesantes que las que yo puedo plantear, es que el problema en general argentino no es tanto el nivel de autonomía, sino el estancamiento del proceso descentralizador. ¿Sí? Yo creo que la Argentina, por supuesto, hay que mejorar situaciones puntuales por provincia. Por ejemplo, en Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Pero quiero dejar la discusión. No alcanza con incorporar una frase que diga la provincia de Santa Fe garantiza la autonomía municipal. No es eso. Eso sería muy fácil. Esos son los ejemplos de los proyectos de ley que se han presentado en la Cámara de Diputados, de tratar de hacerlo por ley y no hacerlo por reforma constitucional, o la vía que en algún momento Martínez Kertz propuso para el caso de Santa Fe, que es salir con una carta orgánica dentro de la estructura. El problema no es ese. Es que para que haya descentralización e incremento de la autonomía, tiene que haber dos cosas fundamentales, que son las grandes discusiones que tienen que darse en Santa Fe. Primero, que es la redistribución competencial. Y esto es lo que le pone, para mí, los límites a una discusión fuertemente municipalista en una provincia. Tiene que haber rediscusión competencial. Los municipios santafesinos tienen que tener más incidencia, los santafesinos, los bonaerenses, los mendocinos u otros. ¿Sí? Tiene que haber redistribución competencial. Esto nos pone a discutir cómo tiene que ser el diseño del sistema de salud, cuáles tienen que ser las relaciones intergubernamentales en materia de salud, en materia de educación. Estamos llenos de preconceptos alrededor de esto. Y la segunda, tiene que haber redistribución fiscal, que tiene que ser de naturaleza presupuestaria, o sea, cuánto gasta el sistema municipal respecto del presupuesto total de la provincia, pero sobre todo impositiva, ¿no? Entonces, no se juega en una frase de la reforma constitucional, se tiene que ver una redistribución competencial y fiscal. Cuando uno mira a Corrientes se le transfirieron la patente automotor, el impuesto inmobiliario, el impuesto que se llama subrural, lo llaman los correntinos, que es el de las zonas de proyección urbana, rurales, rururbanas, dirían los técnicos, digamos, los especialistas, ¿no? Tiene que haber reforma fiscal. Y, obviamente, el problema del lobby municipalista, ¿no? ¿Quién va a llevar adelante la discusión por los municipios santafesinos en la reforma constitucional? Con esto, agradecer muchísimo la atención y quedo escuchando a mis queridos colegas. Muchas gracias, Daniel. Eh, si te parece, después, cuando terminen todos, vemos si hay alguna consulta. Y bueno, y para contraponer un poco lo que contó Daniel, especialmente al final, ahora vamos a escuchar a Javier,
que nos va a contar qué pasa en Córdoba. ¿Qué pasa en Córdoba con la autonomía municipal? No sé si se me fue. No, me parece que está muteado. Estás muteado. ¿Ahí Perdón, está? perdón, perdón. ¿Pueden ver la presentación? Decía. No, eso que te puse como... Sí, tengo un problema yo con esta. A ver. ¿Ahora? ¿No la pueden ver? ¿No? mm, no. Ay, que me quedo. Bueno, tengo problemas con mi compu, con esta compu. No la Ahí entiendo. se ve toda la pantalla. Ahí nos ¿Y estamos ahí? viendo nosotros, no tu ¿Y, pantalla. y acá? Claro, no estamos, y acá no estamos viendo nosotros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. No voy a compartir para evitarnos y vamos a charlar porque, bueno, sobre la base de lo que conversó Dani, voy a hacer algunos comentarios de Córdoba y después para escucharlo a Patricia y dialogar. Primero, quiero disculparme por dos cosas. Primero, porque, bueno, yo no soy así como un experto en gobiernos locales como Patricia y Dani, aunque he tenido el gusto de trabajar con ellos, yo vengo de otras problematizaciones y me he venido metiendo al tema local más desde la cuestión de la coordinación entre niveles que específicamente ¿no? La problematización de los gobiernos locales. Y la otra es que, bueno, que sí tengo, no tengo una formación en derecho, vengo de la ciencia política y me paro más de ahí, me van a saber disculpar. Tengo algunas cosas, la cercanía que tengo al derecho es mi compañera, que es abogada, pero ahí han mirado, pero no mucho más que eso. Así que bueno, los comentarios van más en clave de ver qué significa para la cuestión de la autonomía, para los gobiernos la democracia y, digamos, la efectividad de los estados, digamos. Por ahí viene mi intervención, digamos, ¿no? Es una de las razones, digamos, del movimiento descentralizador, que lo que decía Dani recién, que fue que hay un primer movimiento que después se separa, digamos, tiene que ver me parece como con dos ideas fuertes, ¿no? Una es que los gobiernos locales, la autonomía y la descentralización, tiene que ver con ampliar o mejorar o avanzar en procesos democráticos, ¿no? O sea, tiene que ver con cierta visión democrática. Y la otra cuestión es eh, que la descentralización, y pongo ahí también la cuestión de la autonomía, tiene que ver con procesos más de eficiencia y eficacia en los gobiernos, o sea, de que los gobiernos puedan verdaderamente resolver problemas de la ciudadanía por una cuestión de cercanía, de control, etcétera, ¿no? Esta mirada bueno, esta es la mirada más propia, yo diría, de los primeros procesos de descentralización en Argentina, que tienen que ver con los procesos de reforma del Estado, ¿no? Procesos de reforma del Estado, o sea, yo ponía ahí en la filmina que no pude compartir. Me parece que lo que hay, o una de las cuestiones que nosotros vemos los politólogos, por lo menos como yo lo veo, es un proceso de desnacionalización, ¿no? De desnacionalización de la política y la gestión, y que tiene, bueno, claros y oscuros eso. En estos años, y esto tiene que ver con algún texto que tiene Daniel, ahí, bueno, él habla de que hay ciclos, ¿no? En Argentina hay péndulos, hay un péndulo entre movimientos más descentralizadores y movimientos más centralizadores, ¿no? Ahí hay como que, bueno, hay una tensión en los últimos
40 años en Argentina sobre gobiernos o procesos políticos más tendientes a hacer eje en lo nacional, en la escala nacional, y otros a descargar funciones en las provincias y en los municipios con diversas razones. Una de las cosas que yo ponía ahí es, bueno, de justamente replantear la cuestión digamos, de oposición entre autonomía sí, autonomía no, descentralización, descentralización, sí o no, sino más bien en qué cosas avanzar autonomía y en qué cosas avanzar en descentralizar o qué cosas centralizar, etcétera, digamos, ¿no? Ahí Daniel mostraba, digamos, una cosa interesante que Colombia como país unitario registra niveles de autonomía mayores a los nuestros, que es un país federal. Entonces, bueno, hay ciertas como disrupciones en esquemas, en preconceptos que está bueno discutir. Una segunda cosa que la hago, porque, bueno, Dani no la hizo, pero también leyendo... Esto me ha servido también para hacer una lectura, para avanzar en algunos proyectos que tenemos con Matías, que está acá presente. Una cosa importante es la cuestión de la heterogeneidad del sistema municipal argentino, digamos, como base, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de municipios, un sistema municipal en Argentina muy distinto entre las provincias, como recién se dijo, y hacia adentro de las provincias, ¿no? Por ejemplo, Córdoba. Córdoba es una provincia donde hay como... se presenta esta heterogeneidad demográfica, en desarrollo económico, en capacidad de gestión pública, bueno, en esto que decía, en la capacidad de cobrar impuestos, ¿no? Ahí Daniel decía recién eso se reconoce en Córdoba, pero los gobiernos tienen distintas capacidades para hacer ese trabajo. Entonces, bueno, ese es una primera acercamiento a la heterogeneidad. Hay distintas regulaciones. Las provincias las provincias, excepto las que no, todas las que han hecho reforma, excepto, bueno, los casos que están pendientes por reformar, entre ellos el caso de Santa Fe, tienen, bueno, distintas regulaciones sobre las atribuciones, las competencias de los municipios. Y en el caso de Córdoba, bueno, se reconoce la capacidad de dictarse cartas orgánicas a aquellos gobiernos locales de más de 10.000 habitantes. Entonces, que la heterogeneidad o las posibilidades institucionales de tener diseño institucional ahí son muchísimos, son heterogéneos. Ahí yo también voy a hacer alguna referencia con el tema de salud que se planteó Dani, yo voy a recuperar eso en Córdoba. Bueno, había hecho un cuadrito, muy rápidamente pasó de la recepción institucional de la cuestión de la autonomía en Córdoba. Se la reconoce en el año 1987 con la reforma de la Constitución, ¿no? Ahí los colegas del derecho, abogados, con los cuales también hay como una competencia material amplia, justamente, ¿no? En contraposición a lo que decía Dani, la competencia material en los gobiernos locales es amplia. La leo textual. Esta Constitución reconoce la existencia del municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional. Los municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. Y eso es lo que señalaba recién, una competencia material amplia. Bueno, la estructura, digamos, de los gobiernos locales en Córdoba es más o menos la siguiente, digamos. Sería lo que en alguna bibliografía se caracteriza como inframunicipalismo, ¿no? Es decir, reconocer estatus de gobiernos locales a pequeñas poblaciones. Nosotros tenemos 26, acá en Córdoba hay 26 departamentos y hay 427 gobiernos locales. 427. 200 de ellos son municipios y 157 son comunas, ¿no?
Las comunas son poblaciones estables de hasta 2.000 habitantes, y los municipios, que tienen ley orgánica de 2.000 a 10.000 habitantes, y los mayores de 10.000 habitantes tienen la posibilidad de dictarse carta orgánica, es decir, bueno, una autonomía política plena. Bueno, los colegas en Córdoba de todas las disciplinas reconocen, abogados, economistas, reconocen esta idea del inframunicipalismo. Bueno, entonces yo me puse a chusmear un poco, a leer a qué se debía eso, a recoger algún conjunto de argumentos. Y bueno, por ahí tiene que ver con algo con algunos desafíos que señalaba Dani recién. Uno de los argumentos más fuertes es que hay en Córdoba una ideología localista. O sea, hay una ideología política de base que reclama, reivindica autonomías. Entonces hay una primera cuestión así, ideología localista. Otro argumento más de tipo sociológico tiene que ver con que la autonomía o la demanda de autonomía de los gobiernos locales en Córdoba tiene que ver con sociedades civiles densas, ¿no? O sea, sociedades civiles, bueno, que tienen experiencias de cooperación, de coordinación, de articulación, o sea, hay densidad en las sociedades civiles, hay lazos previos, y esos lazos prepolíticos son la superficie de inscripción para avanzar en procesos de institucionalización verdaderamente significativos, ¿no? Entonces es como que la autonomía política responde más bien a un proceso sociológico que a un proceso de diseño institucional de arriba para abajo. Y otra cosa muy interesante que señalan como relevante para entender el localismo cordobés o la relevancia de los gobiernos locales cordobeses es el influjo de las cátedras de Derecho Público. Justamente acá creo que decían que el colegio justamente bueno, como que había el instituto, empecé sin agradecer, mil disculpas, pero me trabé con el bueno, se reconoce, digamos, que las cátedras de Derecho Público y la Facultad de Derecho en Córdoba y, digamos, y los profesionales del derecho, que son muy relevantes en la vida pública y política de Córdoba, han sostenido la autonomía como una piedra angular del sistema político provincial, ¿sí? Hoy, bueno, y eso hoy, digamos, no solamente está y sigue estando en las facultades de Derecho, sino que está también en las facultades de Economía con el desarrollo local, está en las facultades de Política con indagar procesos políticos locales. La cuestión local es un tema que los profesionales, o los dirigentes, o la gente referente, bueno, tiene como muy interiorizado. Bueno, después algunas, voy a pasar muy rápido, así no me dejo tiempo para Patri la discusión. Bueno, sobre esa definición de autonomía constitucional, bueno, yo vieron autonomía institucional, política, financiera, bueno, todo lo que reconoce la Constitución, hice como un relevamiento de qué es lo que dice la bibliografía, qué es lo que dicen los colegas respecto de cada una de ellas. Respecto a la autonomía institucional, es decir, bueno, hay un índice acá de autonomía que la hizo unos colegas de la Facultad de Derecho, justamente, que dicen que reconocen autonomía, o sea, un máximo nivel de autonomía en términos institucionales, ¿no? O sea, la Constitución provincial y las leyes reconocen amplias competencias a los gobiernos locales. Es decir, los gobiernos locales en la provincia tienen un soporte institucional alto, digamos, ¿no? O sea, ahí el promedio, Dani da un promedio de autonomías provinciales, un ranking de autonomías provinciales, y bueno, si uno lee la literatura cordobesa, como que Córdoba rankea primero en autonomía, bueno, hay distintos estudios. Sí, sí, o sea, bueno, se reconoce eso. Ahora, el tema es que cuando se habla de autonomía política,
¿no? Y ahí ya me paro en cuestiones de pensar qué es lo que, cuáles son los grados de autogobierno que son capaces de llevar adelante los gobiernos locales con esas herramientas y que las instituciones y las constituciones y las leyes les proveen. ¿Sí? Entonces ahí hay como se empieza a abrir una brecha entre las condiciones institucionales y, digamos, las capacidades políticas que tienen los gobiernos locales. Y bueno, algunas de las digamos, grandes trazos de lo que uno podría decir sobre este nivel de autonomía es el nivel de autonomía en un ranking que después se los puedo compartir, es el menor, digamos. Se tienen, es raro, alto nivel de autonomía institucional, bajo nivel de autonomía política. ¿No? Entonces, ahí me parece que es una cosa interesante. No sé si Daniel hablaba de fetichización o algo así, no sé cuál es la palabra que él usó al principio, tenía que ver con, digamos, como con el fetiche de la autonomía. Bueno, hay algo de eso acá, digamos, en tanto hay condiciones óptimas para institucionales, pero cuando uno ve el nivel político, la autonomía tiende a descender, las explicaciones son distintas. Bueno, hay una subutilización de las capacidades de la autonomía, hay estilos de gobierno, otras explicaciones más politológicas que hacen pie en los liderazgos, ¿no? Los liderazgos menos innovadores, o sea, o menos capaces de usar todas las herramientas que tienen institucionales para desarrollar políticas autónomas. Y después, bueno, una tercera gran explicación que tiene que ver con la dependencia fiscal, con la dependencia de recursos que los gobiernos locales en general tienen respecto de unidades superiores. Entonces, bueno, ahí, digamos, la cuestión, me parece que la cuestión fiscal y la cuestión explicaría o sería una clave de análisis para comprender por qué la autonomía política es subóptima respecto a las posibilidades que ofrece el entramado institucional en la provincia de Córdoba. Hay un texto muy interesante de un colega, de Víctor Masalay, que sí, verdaderamente es un experto. Bueno, él justamente ha indagado, creo que Dani también lo señaló, es decir, la capacidad del lobby, el lobby municipalista. ¿No? Me parece que Daniel señaló eso, el lobby municipalista. Y bueno, ahí el trabajo de Víctor Masalay con otros colegas de la facultad, Marcelo Nazareno, hablan sobre, bueno, cómo los municipios tienden a articularse a través de redes formales e informales para negociar recursos con las provincias. Y esas redes, esas asociaciones municipales tienen que ver por zonas geográficas, de afinidad partidaria, etc. ¿No? Muchos gobiernos locales usan ambas, ¿no? Usan las comunidades, que son comunidades regionales, y, por ejemplo, el ente de gobiernos locales radicales. O sea, son dos conjuntos de articulaciones entre municipios con los cuales los gobiernos locales, digamos, negocian recursos fiscales que los hacen apalancar su capacidad de negociar fondos con los gobiernos centrales. Dos cositas sobre la autonomía de la gestión. Hay acuerdo, digamos, en que los gobiernos locales han consolidado, hay como distintas agendas, esto con Patricia lo indagamos en el proyecto que dirigió Patricia del Pisac sobre las agendas. Bueno, los gobiernos locales cordobeses han, digamos, consolidado un primer nivel de gestión de algunas incumbencias, como transporte, distribución de energía, gas, agua corriente, recolección y tratamiento de residuos, etc.
Otras políticas públicas se empiezan digamos, a imponer, como políticas de vivienda, políticas que tienen que ver con la cultura, con la planificación territorial, y una tercera generación de políticas más actuales que es más emergente y que recién, digamos, está siendo introducida por los gobiernos locales, que tienen que ver con temas, por ejemplo, como la emergencia, como la transparencia, el acceso a información pública y los mecanismos de participación ciudadana. Bueno, voy a ir cerrando. Quería decir algo sobre ese proyecto que tenemos con Patricia sobre las agendas locales, pero lo dejo y eso está disponible en el Polilab, creo que está disponible. Quería hacer una referencia para terminar sobre una reflexión sobre un caso testigo, que es la descentralización del sistema de salud, ¿no? Que Dani ahí lo señaló. Bueno, digamos que ha sido el caso de descentralización más fuerte que ha tenido Córdoba en los últimos años. Una primera reflexión que se hace sobre este proceso es que el proceso de descentralización fragmentó aún más un fragmentado sistema público de salud. Es decir, digamos, que el sistema de salud ya de por sí era un sistema fragmentado, y hay cierto acuerdo que los procesos de descentralización, digamos, enmarcados en procesos de darle más autonomía y capacidad a los gobiernos locales, en el ámbito de salud, por lo menos, fragmentaron y profundizaron las diferencias para los vecinos en las políticas de salud. Hubo procesos de clientelización de la política de salud. Esto, digamos, lo digo en relación a un argumento central, que era la capacidad de control, la accountability, que en teoría la descentralización garantiza, o una primera noción de descentralización y autonomía garantiza, ¿no? Entonces, digamos, estudios empíricos que tenemos desde el IFAP muestran que justamente la descentralización no aparejó mayor accountability o control social, y tampoco eficiencia. Aparejó también una altísima precarización e inestabilidad de los trabajadores en el ámbito de salud. O sea, descentralizar el sistema de salud comportó también la precarización y la inestabilidad de los planteles trabajadores. Es decir, bueno, digamos, el análisis del proceso de descentralización siembra o nos pone ante muchos desafíos, y digamos que tienen que ver, yo más que nada lo pongo como desafíos de coordinación, ¿no? Es decir, cómo encontrar formas de coordinación entre niveles que nos hagan salir de la puja de centralización-centralización, porque creo que en esas dos respuestas ahí hay como ciertas carencias que la cuestión de la coordinación, que es un tema de moda, nos puede ayudar a resolver. De todos modos, lo que se observa en 40 años de centralización en Córdoba es que más allá de las objeciones que hay sobre los problemas que aparejan en los servicios descentralizados de salud y educación, hay consenso esos procesos son legítimos, o sea, son defendidos por los diversos actores locales, provinciales, etc. O sea, hay, más allá de los problemas, una apuesta a la gestión descentralizada de esos. Los gobiernos locales en estos años, en Córdoba al menos, han desarrollado capacidades de gestión local en materia de salud. A pesar, nuevamente, digamos, a pesar de los inconvenientes que la bibliografía señala como consecuencia de los procesos de descentralización, ha habido una curva de aprendizaje en estos años en la gestión de digamos, sistemas complejos como el de salud. Una cuestión importante que me parece que tiene cierta especificidad de la provincia es la asociación intermunicipal en la provisión de estos servicios. O sea, se han desarrollado diversos sistemas de cooperación intermunicipal para gestionar problemas de salud y otros problemas. Ejemplos de ellos es el ADESUR
y el EINCOR, que los cito porque son ejemplos de asociación intermunicipal en el sur y en el norte, que son como problemáticas muy, muy distintas. Por último, se ha desarrollado en los gobiernos locales cierta estabilidad burocrática. Es decir, que es un tema central del gobierno, es decir, cómo profesionalizar. O sea, nosotros los que estudiamos estos temas, digamos, tenemos como cierto consenso en que la estabilidad y la profesionalización de la gestión pública mejora los procesos gubernativos. Entonces, se observa que estos años un saldo favorable es que se ha consolidado una burocracia y un ecosistema técnico, diría yo, de contadores, abogados, ingenieros, que entienden las problemáticas locales. Bueno, recientemente, Córdoba sancionó una ley que le impide a los intendentes reelegirse por más de 2 periodos. Eso ha sido, creo que el año pasado, hace 2 años. Bueno, ahí se empieza a develar un proceso interesante, que es que los cambios de intendentes también aparejan cambios en los planteles burocráticos y técnicos. Entonces, digamos, esta cierta estabilidad y profesionalización de las burocracias locales se han visto conmovidas paradójicamente por una ley que limita la reelección de los intendentes, y con ello no solamente cambios de intendentes y concejales, sino cambios en los planteles que gestionan políticas públicas, y eso para mí es un desafío que tiene que ser pensado, y acá me callo para que escuchar a Patri. Muchas gracias, Javier, por Bueno, contarnos un poco cómo estamos en Córdoba. Y ahora, bueno, Patricia nos va a dar su visión más cercana, más. un poco más cercana Dale. de cuáles son estos desafíos, ¿no? que tenemos que debatir acá en Santa Fe, especialmente en una futura o posible reforma Sí. constitucional. Bueno, gracias por la invitación, gracias Javi, Daniel, por la oportunidad de estar con ustedes, que siempre es un placer. Bueno, en realidad el tema que nos convoca a esta actividad se da en el marco de lo que yo llamo una creciente vocería, como hace muchas veces, que ocurre acerca de la necesidad de la reforma constitucional. O sea, venimos a discutir autonomía a partir de este rum, más ordenado, más desordenado, pero bueno, parece ser que se quiere la reforma constitucional. Bueno, no resulta muy novedoso esto en la provincia de Santa Fe. Digo, porque tenemos experiencias en el 93, en el 94, en el 96, en el 98, en el 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2021 y 2022, hacerlo por ley. Digo, desde los 90, que en algún momento del año, con algún partido, dice, bueno, tenemos que reformar la Constitución. Y cuando dicen tenemos que reformar la Constitución, obviamente aparece el tema de la autonomía como un detalle. Yo, después de tanto escuchar la reforma, la autonomía y todo lo demás, yo digo, hasta ahora, y me sumo a lo del fetiche discursivo de Daniel, que después lo retomó Javier, que por el momento la autonomía municipal es un objeto de declamaciones grandilocuentes hoy en la provincia de Santa Fe, porque paralelamente se niega sistemáticamente a la posibilidad de ejercer esa autonomía, ¿sí? Y en la discusión sobre la autonomía se entrecruza con otras cuestiones que no son la autonomía, son otras discusiones alrededor de la reforma constitucional, por temas varios, que en general, para mi modo de ver, son chisporroteo, que no son el centro de atención de una reforma constitucional, como si se va a renovar la reelección del gobernador y bla, bla,
por eso me parece que el tema de la autonomía, si bien todos dicen cuando presentan, de hecho hay presentados varios proyectos de reforma constitucional que incluyen la autonomía, me parece que es medio como esto, ¿no? Todos dicen que es importante, todos dicen que hay que sostenerla, ahora pocos se ponen de acuerdo para ver si discutimos en serio el tema de la autonomía y cómo resolvemos esto, que en Santa Fe es muy clave, como ya lo dijo Daniel, en esta historia. En todos los casos, desde que arrancó la discusión en los 90 en la provincia de Santa Fe, en todos los casos, obviamente, lo que se discute es tratar de darle contenido constitucional a ese artículo 123. O sea, ¿cómo hacemos que ese artículo 123 tenga algo que ver con lo que pasa en nuestros territorios? Esa discusión da vuelta, pero está siempre como muy mezclada con otras discusiones vinculadas a la reforma constitucional, pero nunca tiene una centralidad, un peso específico. Decir, che, vamos a discutir esto, y tampoco hay mucho acuerdo respecto de esta cuestión de la autonomía. Capaz que, como dijo Daniel, esta cuestión de hay un sentido común que tiene mucho peso, hay esto del fetichismo, o sea, nunca sabemos bien de qué estamos hablando, pero sí tiene onda decir que todos queremos la autonomía municipal. Y no sé bien si todos queremos la autonomía municipal o si todos los actores en la provincia de Santa Fe efectivamente están dispuestos a hacer algo por la autonomía municipal y si el propio municipalismo de Santa Fe está de acuerdo con esto. Yo, como municipalista que soy, me adelanto, creo que sí, efectivamente tenemos que discutir y trabajar sobre el tema de la autonomía municipal. Lo concreto que hoy en Santa Fe todavía estamos discutiendo, o sea, no llegamos ni a un proceso preconstituyente, o sea, no está presentada la ley que dice, che, es necesario reformar la Constitución, ¿la vamos a reformar toda o la vamos a reformar por parte? ¿Cuáles son las partes que vamos a reformar? ¿Cuál es la discusión? Los números no estarían dando, como pensaron hace un tiempito, que iban a dar los números para aceptar con mayoría especial en las dos cámaras, aceptar la necesidad de la reforma. O sea que hasta ahora estamos ahí, que parece que sí, pero parece que no, pero lo concreto es que algunas cuestiones que aparecieron en las coaliciones políticas no le estaría dando el número para decir sí, es necesario reformar la Constitución y que efectivamente haya esos números que estén adecuados. No obstante, varios partidos ya presentaron sus propuestas, o sea que hay un interés para que se discuta. No sabemos bien si hay interés porque no estarían dando los números, cuáles son las otras cosas que en ese run se discuten sobre la reforma. No sé, no creo que la centralidad sea la autonomía, pero hay algo del run de la política que no termina de cuajar para llegar a esos números que se necesitan para decir sí, hay que reformar la Constitución y adentro la cuestión de la autonomía que sí todos reconocen que hay que trabajar. Pero igual, yo no quería meterme en tecnicismos, sobre todo estando en un lugar de derecho, de mucho abogado, formalismos o complejidades del derecho, algunas reales, pero muchas creadas, inventadas, buscadas o innecesarias, como dice Gargarella. O sea, hay una cosa también en el campo de buscarle complejidades a algo cuando a lo mejor no las tiene tanto, capaz que para cerrar las discusiones, ¿no? Entonces, situaciones, a mí me parece importante que en esta cuestión de no meternos ni en los tecnicismos ni en los formalismos. ¿Por qué? Porque el derecho, porque la cuestión de la Constitución y la normativa tiene una virtud legitimadora muy potente. Por lo tanto, cuando algo gana en encarnadura, tiene una potencia muy fuerte, muy difícil de desafiar socialmente. De manera tal que ahí yo veo, bueno, vamos a discutir de política cuando discutimos la cuestión de la reforma constitucional y cuando discutimos la cuestión de la autonomía. Quiero plantear dos cosas, voy a ser bastante sintética, voy a plantear dos cosas. Me gustaría plantear o preguntarnos o discutir si el tema de la autonomía municipal fortalece al municipalismo, si consolida la democracia de proximidad y promueve la igualdad, la cooperación y los cuidados de lo común como valores principales de esta época, de estos tiempos actuales. Digo, ¿por qué hablo de estos valores principales? Porque son los males de la época. Vuelvo. La cuestión de la igualdad, la cooperación y el tema de los cuidados en general, desde los cuidados de la niñez a los cuidados ambientales, ¿no? Entonces, la autonomía, la discusión es, fortalece un poco lo que decía Javier, a ver, discutamos para qué queremos la autonomía. Entonces,
Esa discusión, la autonomía, fortalece al municipalismo que consolida estos principios, y la otra, ¿aporta la discusión de la autonomía municipal a devolverle poder a la ciudadanía? Con esto digo, capacidad cotidiana de intervenir en procesos decisorios o para controlar los procesos delegados. La pregunta es, ¿consolidamos la democracia, los procesos, la participación? Pero no lo digo como una cuestión utópica, porque todo esto se engancha con lo que el municipio efectivamente tiene que hacer, con las tareas reales y concretas, ¿no? Estas dos grandes preguntas, o si vamos a hacer la reforma constitucional y la cuestión de la autonomía, o si vamos a hacer de cuenta que cambiamos algunas cosas, pero en realidad, ¿cómo es que dice Gargarella? La sala de máquinas sigue siendo la misma, ¿no? La sala de máquinas sigue siendo la misma, por lo tanto, lo que hacemos por el lado del municipalismo es más o menos lo mismo con algunos problemas más que no pudimos resolver. Entonces, que tiene que ver estas cosas también con lo que dijo Javier, con la cuestión de la descentralización. ¿Por qué hace de los 60 que estamos discutiendo esto? ¿Será que en realidad no queremos descentralizarlo mucho el poder? ¿No? Que hay como un statu quo de una cantidad de actores poderosos en términos políticos, institucionales, tradicionales, que esta situación les cae cómodo. Entonces, me parece que discutir hoy la cuestión de la autonomía es estar discutiendo poder, ¿no? Lo que dice Javi, lo que dice Daniel también, estamos discutiendo una cuestión de distribución de poder. Insisto, y no es en términos teóricos, eso es en tiempos, en cuestiones concretas y reales. Sobre lo primero, si la autonomía fortalece o no el municipalismo, que consolida o no la proximidad y promueva la igualdad, la cooperación y los cuidados, etcétera, etcétera. Yo digo, tiene que ver esto con lo que hablaba Daniel de las competencias, ¿no? Con lo de las competencias, efectivamente, que se van a descentralizar, que se van a llevar adelante por los municipios. ¿De qué servicios se van a hacer cargo los municipios? ¿De la salud, de la seguridad, de la educación? ¿Tendrán las mismas, los municipios de Rosario o de Suardi las mismas capacidades para llevar adelante los servicios de salud, educación o lo que se trate que hay que llevar adelante, descentralizar en términos de autonomía? ¿Qué derechos pueden garantizar los municipios? Digamos, ¿podrá Gato Colorado garantizar el derecho a las infancias como lo puede hacer Venado Tuerto? A mí me parece que hay algo en esa discusión que tenemos que, desde la política, ponerle algo interesante. Y sobre las áreas metropolitanas, ¿qué? Nosotros tenemos un territorio muy desequilibrado en la provincia de Santa Fe, tenemos la mayor parte de la población concentrada en 3 ciudades, lo demás son lugares más pequeños. 2 de esos lugares están ordenados territorialmente, agrupados como áreas metropolitanas, por lo tanto tenemos una ley de áreas metropolitanas. Pero ¿cómo va a trabajar esta idea de autonomía en las áreas metropolitanas? Digo, porque el conglomerado de las ciudades que están alrededor de Rosario, o la relación de inclusive Santa Fe de Paraná o Santa Fe con sus poblados más cercanos. Digo, ¿cómo es el nivel de cooperación, de coordinación? Vuelvo a lo que dice Javier, que me pareció importante, esa cuestión de la coordinación, de la tradición que tiene Córdoba respecto a esto, que no la tiene Santa Fe. No tiene Santa Fe una potencia de organización desde abajo de los municipios. Digo, acá los municipios en el área metropolitana de Rosario andan a los empujones, a ver quién cobra la tasa más baja para llevarse el country. Y están disputando dónde están los parques industriales para cobrar mayor tasa de seguridad e higiene, que es lo que le permite juntar 3 pesos en el municipio. Entonces, ahí me parece que hay una discusión importante que tiene que ver con la autonomía, pero me parece que hay una para discutir estas cuestiones, ¿no? La idea de municipalismo en este sentido se construyó desde la idea de que es la organización primaria de la institucionalidad política, ¿no? Esta idea de que del país se construyó de abajo para arriba, el que organiza la comunidad. Entonces, las que viven en las personas en territorios organizados en gobiernos locales, allí transcurre toda su vida, su habitar, su bienestar, sus pesares, y comparten un territorio ampliado, de manera tal
que cuando miramos esta cuestión del fortalecimiento del municipio, de la cuestión de proximidad, tampoco pensemos en la proximidad municipal, digo, ¿no? Porque me parece que achicamos también. Por eso me pareció bueno lo que dijo Javi respecto de la necesidad de cooperación. ¿Por qué? Porque los valores, entiendo yo, que hay que poner en discusión acá, por una cuestión de época también, es de alentar la autonomía, pero la autonomía con cooperación, con solidaridad, ¿no? Y esto demanda, obviamente, instrumentos adecuados. ¿Para qué? Para lograr el equilibrio territorial que hoy no tenemos, digo, porque si no corremos el riesgo de generar más fragmentación y más desequilibrio cuando dejamos los municipios, bueno, ahora ustedes pueden cobrar impuestos. ¿Perdón? ¿Qué le vamos a decir a Gato Colorado? ¿A quién le va a cobrar impuestos a Gato Colorado? Entonces me parece que hay que pensar también esas cuestiones, entiendo yo. Laburar en esta idea también de equidad territorial. La otra cosa que me parece que hay que discutir en este sentido de la autonomía es, bueno, si le devolvemos el poder a la gente con esto, o para decirlo de manera periodística, ¿a quién le importa la cuestión de la autonomía en la sociedad? O sea, ¿cómo nosotros, avisados y estudiosos, más o menos, de estos temas, generamos una discusión con los otros para decir, che, mirá que la autonomía nos puede resolver una cantidad de cuestiones? ¿Por qué la autonomía puede resolver cuestiones a la gente? ¿Por qué es bueno discutir la autonomía? ¿En qué le cambia la vida a la gente, ¿no? Y la verdad que a mí me parece interesante pensarlo en esta cuestión de devolverle el poder a la gente, que en realidad la discusión sobre la autonomía y sobre la reforma constitucional, que acaba de venir atado claramente, me parece que hay que pensarla desde la preconstituyente y de la constituyente. No dejemos a los expertos, entre comillas, abogados o de la profesión que sea, discutir estas cosas. Tenemos que discutirlo con la gente. Pero claro, si la discusión hoy es solo una vocería de algunos, todas voces en off, ahí me dijeron, no me dicen, el otro le da, el otro le da, de repente va a aparecer la ley y va a decir, che, el año que viene tenemos que votar constituyentes porque vamos a reformar la Constitución. ¿De qué te habla la gente? ¿Cómo metemos la discusión de la reforma constitucional y de la autonomía? No te digo que todo el mundo va a estar discutiendo, mirá qué buena la autonomía, pero me parece que si no involucramos de alguna manera en esta discusión, va a ser una discusión de los mismos de siempre. Los mismos de siempre, que hace el 93 que esta discusión no le interesa. Porque la verdad, porque si no hubiese salido, o sea, el 93 que no le dan los números, por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a dejar a los mismos discutir estas cosas? Entonces, me parece que esta idea de avanzar con la idea de empoderamiento, insisto, y esto no es utópico, tampoco estoy diciendo estado de asamblea permanente, pero digo, no sé, Lifchitz en su momento, cuando presentó la reforma constitucional, armó una estrategia de discusión que fracasó porque porque no hubo reforma constitucional, pero hay algún intento de empezar a discutir algunas cuestiones desde abajo, ¿no? Porque acá me parece que se abren dos escenarios. Un escenario es el de siempre, que es una discusión de expertos con expertos para expertos, una dinámica institucional que vuelve a priorizar el voto como única fuente de legitimidad, ¿no? Y cancela o encierra a las instituciones. Paradójicamente, que siempre estuvieron pensando más en sus propias lógicas que en la lógica del, digo, vamos a resolver el problema de la reforma constitucional votando a los constituyentes, gente que en el mejor de los casos son diputados y senadores que capaz que lo conocemos, digo, pero ¿de dónde? ¿No? O sea, no dejar, me parece que no hay que dejar solo discutiendo, haciendo esta conversación a los mismos de siempre, que insisto, son los mismos que hasta ahora mucho entusiasmo por el cambio no tuvieron. Y el otro escenario, que al menos yo creo que es el más deseado desde mi punto de vista, es donde, obviamente respetando las instancias institucionales, pero se nutre y se le da musculatura política al ciudadano, discutiendo, proponiendo, dando formas de participación, ampliando los lugares, yendo a los pueblos, porque digo, convengamos que hasta ahora, básicamente, la cuestión de la autonomía la militan, y esto va entre comillas, Rosario y Santa Fe. Al resto de los intendentes yo no los vi haciendo ningún gesto de nada, con lo cual los vamos a invitar al intendente a hablar en algún momento, y a la gente que vive en esos lugares que no es Rosario y Santa Fe, ahí me parece que hay una discusión que hacer.
Digo, me parece que hay que hacer cierta pedagogía política sobre este tema. ¿Por qué es necesario trabajar en la autonomía? ¿Por qué es mejor ser autónomo que no ser autónomo? ¿En qué cambia la vida de las personas en los municipios, ¿no? Esta cosa y además generar una inteligencia colectiva que permita también algunas otras cosas interesantes, que hay mucho por abajo por aprender y por generar cosas nuevas. Para cerrar, digo que reconozco como municipalista, la autonomía municipal tiene una importancia muy sustantiva para trabajar en la innovación de las políticas locales y el desarrollo sostenible, ¿no? Con la misma contundencia y convicción digo, tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores en los dispositivos y en los aparatos institucionales que surjan de todo esto, sobre todo por la cuestión de la coordinación, la cooperación intermunicipal. Tenemos que pensar en cómo resolvemos los desequilibrios territoriales y las desigualdades socioterritoriales. Entonces necesitamos que la autonomía esto genere y promueva espacios de participación. Hay un fin con esto. Hay un tema que no quiero decir que me lo estoy olvidando, que es el tema de los recursos, ¿no? O sea, la cuestión financiera, ¿qué hacemos con ese dinero? Con lo que no tenemos en realidad, ¿no? ¿Cómo hacemos efectivamente que aparezcan recursos? Por eso me parece esta cuestión tan importante, la cuestión de la solidaridad y la cooperación. Porque los municipios solos de toda soledad, salvo Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, digo, que pueden inventar algo, el resto van a estar bastante en situaciones de minusvalía, digamos, para resolverlo, ¿no? A pesar que, insisto, hoy generan, si partimos de lo que hoy generan como economía, es nada prácticamente, salvo los municipios donde por la tasa de seguridad y higiene pueden tener algún recurso más, que es importante, el resto no. Entonces me parece que ahí, desde el punto de vista de los recursos, hay que ser también absolutamente creativos para no agudizar las desigualdades y que este tema de la autonomía funcione más como cooperación más sostenible del territorio que una cuestión de competencia, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Patri. Como siempre, disruptivo y poniendo muchos temas en debate, ¿no? Porque también es cierto esto que planteaste recién, eh, la autonomía municipal, ¿a cuáles son realmente los municipios que le interesa la autonomía municipal? Porque hay una realidad, siempre estamos acá desde Rosario impulsando la autonomía municipal, pero realmente no escuchamos otras opiniones de muchos municipios que, a ver, sin duda que nosotros tenemos por así decirlo, es numérico la diferencia entre un municipio y una comuna, ¿no? O sea, por una cuestión numérica, ya te podés convertir en municipio y capaz que no tenés todas las herramientas necesarias como para ser 100% autónomo. O tenés localidades que están muy, por así decirlo, hay muchas comunas que están muy fragmentadas. Entonces, si vos a esas comunas que están muy fragmentadas o muy distanciadas, ¿no? Lo que es el casco urbano de los distintos barrios, como puede ser Luis Palacios o el mismo Piñero, que está el casco urbano por un lado, si se llegan a convertir en municipios, si llegan a tener autonomía, seguramente les sea muy difícil cumplir con muchas de las funciones que tendrían que hacerse cargo, ¿no? Entonces me parece que es una mirada muy, no por así decir, vamos a debatir la autonomía y dejamos la autonomía porque a Rosario y a Santa Fe le sirve, o a los municipios que están acá más cerca nuestro, que capaz tienen otros ingresos, como la parte, bueno, ahí lo tenemos Iván, la otra parte del cordón industrial, que tiene otros ingresos y que pueden Obvio. hacerse, Tal cual. que Gato Colorado o Pueblo Ester, por ejemplo, que desconozco si tienen si tienen mucha capacidad económica, ¿no? Pero bueno, me parece que es un tema muy interesante verlo, no solamente desde el punto de vista de Rosario y la autonomía de Rosario que tanto se insiste, sino también esta incidencia que va a tener sobre el resto de los municipios, ¿no? Sí, o me parece, cómo generamos compromisos a partir de esto para esto, cómo laburar con esos municipios más pequeños o que no tienen
o al menos a corto plazo, mediano plazo, no van a tener las capacidades para una cosa. Entonces, ¿cómo se comprometen? Inclusive el gobierno de la provincia y los grandes municipios, Claro. o los municipios más grandes, a trabajar en ese sentido, ¿no? En esta de la cooperación. Parece que hay instrumentos conocidos, pero otros nuevos a inventar que me parece que podrían ser interesantes, ¿eh? También va a depender de la predisposición de cada intendente, Obvios. Sí, 100%. sí. Sí, 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 claro. Daniel, a mí me quedó como para romper un poco el hielo con las preguntas y después ya, si alguien quiere consultar algo. Cuando vos planteaste esta diferencia entre las autonomías en las distintas provincias, pusiste a Corrientes en un extremo, por así decirlo, y Santa Fe estaba como al final. La pregunta concreta es, eh, ¿qué necesitaríamos, ¿no? Como para ir avanzando hacia ese, no digo ese ideal que sería Corrientes, pero sino hacia esa mayor autonomía, ¿no? O sea, ¿cuáles son algunos tips como para poder decir, bueno, a ver, no vamos a llegar al mismo nivel que Corrientes o Tierra del Fuego, me parece que estaba ahí al final, pero podemos avanzar un poco más. Bueno, sí. Bueno, yo señalaría, bueno, primero, sí, me guío exclusivamente por los campos del análisis que hice para Santa Fe. Primero, los municipios de Corrientes no tienen prefijada una cartera de política, sino que pueden desarrollar todas las que consideren en una cartera amplia que define la propia Constitución. Y esto tiene que ver fuertemente con que los municipios correntinos, independientemente de su tamaño demográfico, tienen la posibilidad de tener su carta orgánica, independientemente del tamaño. Y así lo han hecho. El 50% de los gobiernos locales de Corrientes tienen su carta orgánica, posterior a la reforma del año 2007. Es la provincia argentina con mayor proporción de municipios con carta orgánica. Obviamente Tierra del Fuego, dado su pequeño número de municipios, 2 de 3 tienen su carta orgánica. En el caso de Corrientes son 38 municipios los que tienen carta orgánica, por lejos, superando inclusive el gran número de municipios de la provincia de Córdoba o de la provincia de Río Negro, ¿no? Y además quiero señalar el tema de que todas las cartas orgánicas son post-constitución, porque se puso una cláusula transitoria de que había que reformar, dentro de los 2 años siguientes a la reforma constitucional, había que reformar las cartas orgánicas que estuvieran vigentes al momento de la sanción en el 2007. En tercero, los municipios correntinos tienen habilitación, como decíamos, si bien la definen por carta orgánica, y esto es una diferencia porque taxativamente la Constitución le abre a los municipios la posibilidad de definir ellos cuáles son las competencias que van a ejercer, pueden ejercerla en materia de salud, de educación, de complementariedad en términos de uso del suelo, de política de transporte, de atención, de políticas de cuidado, etcétera. Entonces, una cartera muy amplia, un ejercicio relativamente amplio de las competencias, la posibilidad de cobrar impuestos, pueden cobrar el impuesto el urbano, pueden cobrar el subrural, que hice una referencia, que es una denominación propia del caso correntino, que significa la posibilidad, lo llamaríamos el impuesto inmobiliario de chacras y quintas, de esa zona urbana de transición entre el área urbana y el área rural, digamos, ¿no? Y la patente automotor, y descentralizado en los municipios. Tienen una alta incidencia en el sistema político, tienen la libre elección de las fechas, tienen por carta orgánica pueden definir el número de concejales que van a tener, si quieren representar más o menos
tienen una institución que es verdad que nunca se la convocó, pero tienen en caso de algunas reformas sustanciales del régimen municipal, por ley, tienen la provincia que llamar a un congreso de intendentes, eso está previsto, ¿no? O sea que si tuviéramos que reformar una ley, por ejemplo, una ley de municipalidades para los municipios que han decidido no tener su carta orgánica, si la provincia decidiera hacerlo, tendría que llamar, de acuerdo al diseño constitucional, tendría que llamar a un congreso de intendentes para, si bien no tiene un carácter vinculante, pero todos sabemos que este tipo de institucionalidades, digo, tienen unos formalismos de una cierta incidencia dentro de la gente. Entonces, quiero mostrar con esto una amplia cartera de iniciativas que los municipios correntinos pueden hacer. Fíjense que yo no hablé de ciertos temas que no han sido medidos con el LAI. Yo me concentré en la medición, que es algo poco frecuente, digamos, a esto voy. Digo, fue voluntariamente que lo hice de esa forma, digamos. Pero, por ejemplo, en el LAI no se mide la participación ciudadana, pero, por ejemplo, Corrientes tiene todos los instrumentos de participación ciudadana y más que otras provincias, porque tienen, por ejemplo, tienen audiencias públicas con carácter obligatorio para algunas materias, como enajenación del patrimonio o la materia ambiental. Las audiencias públicas son obligatorias, con asistencia obligatoria por parte de los funcionarios, porque no alcanza solamente con... tiene revocatoria de mandatos, tiene un sistema de contrapesos de una cierta economía procesal, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, no puede haber revocatoria de mandato el primer año del mandato, tampoco el último, o sea, la revocatoria de mandato tendría que ser entre el segundo y el tercero, la iniciativa popular, digamos, de una constitución, bueno, han pasado desde su sanción 17 años, seguramente. En mi rol de inspirador, hoy no volvería a escribir lo mismo que escribí hace 17 años, ¿no? Tengo mucha más experiencia, pero digo, yo entiendo que es un régimen muy favorable al autogobierno y los municipios correntinos lo han logrado hacer. Siempre se pregunta en una provincia, en un contexto donde, por ejemplo, un tema crítico es el tema de la elevación al 20% de los recursos provinciales deben destinarse al sistema municipal. Con un salto importante, porque inicialmente era el 12%, ¿no? Se le puso a la provincia, fue motivo de discusión constitucional, el tema se puso un punto por año, más allá de que en el primer año aumentó 4 puntos. Y yo quiero decir, Corrientes, si yo la comparo con el Chaco, con Misiones, con las provincias vecinas, tiene una más activa cultura de autonomía municipal, donde los alcaldes opositores, cualquiera sea el signo político, pueden sobrevivir. Y esto, lamentablemente, en la Argentina, en tantas provincias que son monocolor, es también si bien no está medido en el LAI, yo creo que es una de las cuestiones que tiene el régimen municipal correntino, es la posibilidad de un alcalde opositor de poder continuar gestionando dentro de su proyecto de democracia local, más allá de las políticas provinciales. Clarísimo, Daniel. Ahí había una pregunta, pero bueno, ya fue respondida. No sé si la leíste, pero ya está respondida. Si alguien más quiere hacer alguna consulta, Eh, si me permitís, Gonzalo, Iván, brevemente, obvio. muy breve. Yo voy a hacer una reflexión. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto de Gestión Pública a la Comisión de Derecho Municipal
a participar de esta reunión extremadamente fructífera, pero que me deja realmente una enorme cantidad de interrogantes. Me quedo más preocupado que antes, sí, O sea que honestamente. no te ayudamos en nada, Iván. Te la complicamos. Casi diría que me voy a tener que tomar un Alplac de esta noche para dormir. Este, agradeciendo eso y contándoles también un poco que valoro mucho porque yo le planteé el otro día al doctor Nadalini justamente esto de empezar a trabajar un poco en conjunto aquellos institutos y comisiones del Colegio de Abogados que tenemos más o menos una misma temática, porque está costando mucho hoy que los colegas le dediquemos un poco de nuestro tiempo a estas cuestiones. Aquellos que estamos en la función pública nos lleva mucho tiempo la función pública y aquellos que no lo están les lleva muchísimo tiempo ganarse un mango, que hoy la profesión para los abogados está plenamente en crisis, una crisis nunca vista, pero que bueno, no es tema de esta reunión. Yo lo que quisiera hacer es una breve reflexión, y vaya una pregunta también dentro de esta reflexión para el que guste responderla, pero eh, Cravacuore decía con muy buen detalle, daba cuenta de la falta de involucramiento de parte de los municipios en el desarrollo de sus competencias, el estancamiento de los procesos descentralizadores, la falta de lobby. Eh, Javier nos hablaba de la experiencia de Córdoba y nos dejaba un interrogante allí muy interesante cuando hablaba de esto de los cambios que hubieron en los mandatos de los intendentes y en los problemas que eso generaba en los planteles burocráticos, que ese no es un dato menor a tener en cuenta. Y por supuesto, Patricia, que fantástica como siempre, yo lamentablemente por cuestiones de la política también no pude terminar, cosa que ya lo haremos, la maestría en gestión pública, ya nunca es tarde para volver, me estaba yendo bien, che. Pero bueno, Patricia nos deja estos interrogantes de si se fortalece realmente al municipio, si se le devuelve a la gente algo, si se promueve esto de la igualdad, la cooperación y los cuidados generales. Y hablamos también de las áreas metropolitanas y demás. Bueno, yo soy de la ciudad de San Lorenzo, una ciudad muy particular, un departamento muy particular. Gonzalo hacía referencia a eso también. Y nosotros dentro de un departamento tan particular como ese tenemos ciudades del cordón industrial como San Lorenzo y Puerto General San Martín, que son ciudades, pero tenemos a Timbúes, que es comuna, y las tres tienen un mismo nivel de ingresos. Pero dentro del mismo cordón industrial tenemos a Fray Luis Beltrán y a Capitán Bermúdez, que tienen un nivel de ingresos tremendamente distintos a los de San Lorenzo, Puerto y Timbúes. Yéndonos para el interior, tenemos Roldán, que es una ciudad con un gran potencial, San Jerónimo, que es un pueblo que está en pleno desarrollo, Carcarañá con un perfil industrial bastante marcado, pero después tenemos Fuentes, Villa Mugueta, Pujato, Arnold, con una realidad completamente distinta. Entonces, la creatividad a la que hace referencia Patricia, ¿es posible en la provincia de Santa Fe? Hoy a la discusión de la reforma constitucional, que no tenemos duda que hay que darla esa discusión, porque la constitución de la provincia de Santa Fe debe ser una de las más viejas del país. Por otro lado, no es el tema de la charla, pero la ley orgánica de municipalidades
está en desuetudo tremendamente. La ley 9286 de Estatuto y Escalafón del Empleo Municipal, ni hablar. La ley de licencias y franquicias, ni hablar. Entonces, a ver, son un montón de cosas que tendríamos que reformar. Ahora, frente a todo esto, a lo que marcaba Crabacuore con esta falta de escaso compromiso, de escaso desarrollo, de estancamiento y demás, con lo que marcaba Javier de esta costumbre tan argentina, iba a decir argenta, pero tan argentina de vengo yo y cambio todo lo que hizo el otro, y que lo marcó con esto, ¿no? De que se limitaron los mandatos de los intendentes, que acá los tenemos indefinidamente, pero los planteles burocráticos a veces cambian, a veces no, pero en Córdoba cambian, cambia el intendente, cambian los planteles burocráticos, y eso genera lo que dice Crabacuore, un estancamiento lógicamente, porque nos retrasamos allí. Este, entonces, ¿estamos en condiciones de dar los santafesinos este debate? ¿Estamos en condiciones de enfrentarnos a los mandatos indefinidos de intendentes, de senadores, de presidentes comunales que duran 2 años en sus funciones, viven de campaña? Debe ser imposible administrar una comuna. Yo me imagino que debe ser inhumano estar al frente de una comuna, y si no tenés recursos, mucho más. Eh, entonces, digo, ¿estamos en condiciones de dar este debate? ¿Estamos en condiciones de centrarnos los que nos ocupamos por allí de los municipios y comunas, centrarnos únicamente en la cuestión de la autonomía? ¿Tendríamos que pensarlo un poco más ampliamente o pensarlo también más integralmente? ¿Llevará mucho tiempo? ¿Llevará poco tiempo? En fin, son una serie de interrogantes, pero bueno, no quería dejar de plantearlos porque esto sin duda da para mucho más, no quiero extenderme, pero bueno, lo quería dejar planteado porque fue todo lo que más o menos anoté, y es lo que va a generar que me termine tomando un alplaque esta noche y diga, bueno, me voy de la Comisión de Asuntos Municipales. No, hay que organizar otra reunión de esta y seguir conversando esto. Me parece que está piola eso. Seguir profundizando, discutiendo, tirando ideas. Me parece que ahí está Absolutamente. la riqueza de esto, ¿no? Me parece que está bueno en la medida que podamos ampliar, por un lado, a los actores, pero también profundizar las discusiones, creo que va a ser más productivo. Me parece que está bueno eso. Totalmente. Yo propongo, si me permiten, que alguien de Corrientes viniera a contarnos alguna, porque bueno, Daniel ha sido muy claro con todo lo que ha dicho, pero lo de Corrientes es admirable. No sé si nosotros estaremos en condiciones de una cosa como esa, pero el ejemplo correntino es realmente digno de ser imitado. No, la Constitución de Entre Ríos ha significado una cierta mejora y ha sido inspirada por santafesinos, ¿no? Digo, ahí el asesor de la digo, tengo muchas objeciones también que no voy a extenderme, pero digo, ahí en el caso de la Constitución de Entre Ríos del 2008, el inspirador fue Rosati, claramente, ¿no? Lo que pasa es muy interesante eso, Daniel, te interrumpo 2 segundos sí. porque tenemos que despedir a Patricia porque se tiene que retirar. Así que, Patri, muchas gracias y ahora Muchas gracias seguimos a con esto. ustedes. Me comprometo a participar en la que organicen de nuevo. Cuenten conmigo. Dani, Javi, Gracias. todos, muchas gracias. Gracias, Besos. Patricia. Daniel, por Muy favor. brevemente, hay un aspecto clave en los procesos de reforma que se hizo en Corrientes, que se pudo lograr y no se pudo hacer lograr en Entre Ríos, y esto me parece que es lo que hay que evaluar en cualquier proceso de reforma, que es, en el caso correntino, los dictámenes de la reforma del régimen municipal, de la comisión, terminaron saliendo por unanimidad. Y eso significaba el frente, se llamaba Frente de Todos, que era una alianza en ese momento entre radicales y peronistas, más
los que estaban básicamente justicialistas que estaban por fuera de esa alianza, más los partidos más la izquierda, más, por ejemplo, el sindicato de obreros y empleados municipales de la provincia de Corrientes, que tenían un constituyente. En el caso entrerriano, esa unanimidad no se pudo lograr, si bien los intendentes, en mi caso me tocó asistir a los intendentes justicialistas, hubo un cierto poder de lobby, pero el lobby en contra de los intendentes fue más importante que el lobby que tenían que podían hacer los intendentes. Y eso me parece, si a mí me preguntaran por dónde yo empezaría un proceso en el mediano plazo de fortalecimiento y de desarrollar la autonomía municipal en la provincia en vistas a una reforma constitucional, es que lo primero que tendría que ocurrir es el armado del lobby municipalista. Totalmente. Que tenga un proyecto claro para, no solamente en términos de un texto constitucional, eso podría ser o no, sino de sostener durante el proceso constituyente la cuestión de la reforma. De hecho, en Corrientes esto llevó a la ruptura. Se votó en comisión por unanimidad, pero en la sala se partió el bloque oficialista. Era tal la reforma y sin embargo triunfó la opción municipalista por encima de la que en el recinto en general sostenía más bien el gobernador y el ministro de Economía de la provincia en ese momento. Bueno, si no tienen más preguntas, seguramente si llega a dar la ley que plantea la reforma constitucional, estos temas van a estar más vigentes que lo que puede llegar a estar ahora. Y, y trataremos de aportar desde el Colegio de Abogados por medio de todos sus institutos y sus comisiones distintas visiones que siempre son muy ricas, ¿no? Para estos temas. Y salir un poco también del aspecto jurídico, que a veces nos encerramos nosotros los abogados y llevarlo un poco más a otros aspectos, ¿no? Así que nada, quiero agradecerles. Bueno, Javier, muchas gracias por el tiempo y por contarnos la experiencia de Córdoba. Daniel, sabemos que estás de viaje, así que allá ya es de noche y te robamos ya toda la tarde. Esperemos que puedas salir a caminar igual. Y bueno, y el resto de los participantes, bueno, Iván, muchas gracias por el aguante de siempre. Un Y placer. seguramente nos vamos a encontrar nuevamente el año que viene en algún tema vinculado a esto que será la reforma constitucional si finalmente sale. Muchas Seguro. gracias a todos. Saludos a todos, gracias. Chao, otro.